Primer libro del Nuevo Testamento. Versículos 29, 30 y 31. Mateo 10, 29, 30 y 31 dice: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Padre, en este momento que vamos a entrar a tu palabra, ayúdanos a comprenderla, Señor. Dame entendimiento para poder transmitir a mis hermanos lo que tú has determinado en este día para que sea enseñado. Señor, que sea útil en ti para poder enseñar, Señor, lo que tú tienes para nosotros ahora. Y que al terminar, Señor, en este momento podamos estar confiados en ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Amén. Vamos a empezar este día, hermanos, a hablar acerca de la providencia divina. Página 23 de sus libros tiene que ver con el capítulo 5, que es la providencia divina. Cuando hablamos de providencia, yo sé que la tradición nos ha enseñado que la providencia tiene que ver con que Dios nos da todo lo que necesitamos. Eso no es mentira, eso es verdad. Es la providencia de Dios la que nos da los recursos necesarios para tener alimento, sustento, trabajo, nos da la energía para eso, nos provee descanso. Dios tiene cuidado de nosotros. Es indiscutible, es innegable, así es. Sin embargo, el enfoque que en la confesión se le da a la providencia es inclusivo de esto, se abarca este punto, pero se extiende aún un poco más allá. El diccionario define la providencia divina como la supervisión benevolente, o sea, la buena supervisión de Dios y sabia sobre su creación, atendiendo no solo a aquellos acontecimientos o aquellas personas que nosotros consideramos que son importantes, sino también aquellas que parecen muy pequeñas, muy triviales. El pasaje que hemos leído está hablando, por ejemplo, de los pajarillos. Los pájaros para nosotros pueden parecer insignificantes si lo comparamos con una persona, el valor que un pájaro tiene. Y la Biblia dice que aún de los pájaros Dios tiene cuidado, ¿verdad? Y eso es la providencia divina, entendemos que es la providencia. El hecho de que Dios tenga esta supervisión sobre su creación, que provea todo lo que la creación necesita y otros aspectos más que vamos a ver en esta tarde, implica que Dios posee, en primer lugar, una presciencia eficaz del futuro. Es decir, Dios conoce de antemano lo que va a suceder más adelante. Es una presciencia eficaz, es efectiva, es decir, es una presciencia que no va a fallar, un conocimiento de Dios que no falla. Lo que Dios conoce acerca del futuro, eso es lo que va a acontecer indiscutiblemente, ¿verdad? Es un conocimiento de Dios que es perfecto. De hecho, si Dios fallara en su conocimiento, tendríamos que pensar que Dios no es Dios, ¿verdad? Pero Dios tiene un conocimiento eficaz, anticipado acerca de las cosas. Además de eso, Dios tiene poder soberano. Es decir, el poder de Dios opera sobre toda la historia del mundo, sobre la naturaleza y sobre la humanidad. Dios controla todos los aspectos de la existencia humana y todos los aspectos del universo y todo lo que queramos ver acerca de las cosas creadas. Además de eso, Él tiene un gobierno soberano. Cuando hablamos de soberano, estamos diciendo de que el soberano es aquel a quien todos le obedecen, a quien todos, cuando escuchan su voz, la atienden rápidamente. Así hacemos, ¿verdad? Así hacemos con Dios. Cuando Dios nos dice algo, estamos prestos a cumplir lo que Dios quiere. Ese es un gobierno soberano. Y Dios tiene un gobierno soberano.
Aunque algunos digan, mire, no le hacemos caso a veces, Dios tiene un gobierno soberano. Al final, Dios siempre hace lo que Él ha determinado hacer. Estamos viendo con los hermanos, por ejemplo, estamos estudiando el libro de Jonás. A Jonás Dios le dijo, voy a predicar a Nínive, y Jonás dijo, me voy a ir para otro lugar y no voy a ir. Capítulo 1 de Jonás. Pero más adelante, ¿dónde está Jonás? Predicando en Nínive. ¿Verdad? Lo que Dios ha determinado se cumple. Dios tiene un gobierno soberano, Él controla todas las cosas. Por eso su gobierno es eficaz con todos los medios necesarios para llevar a cabo infaliblemente todo lo que Él ha programado para que suceda. ¿Verdad? Dios tiene todo ese control sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué podemos decir a raíz de esto? Bueno, que el decreto de Dios, lo que vimos en el capítulo 3 de la confesión, ¿verdad? El decreto de Dios es el patrón o el plan de Dios para ejecutar a través de la historia. Y ese decreto o plan tiene lugar en la eternidad. Dios lo determinó desde antes, en la eternidad pasada, y aún así es un decreto que va a tener una duración eterna, ¿verdad? Porque aún eso también ha sido decretado por Dios. Entonces, ¿qué papel juega la providencia en relación con el decreto de Dios? La providencia lleva a cabo el plan guiando el curso mismo de la historia. Es decir, hay un decreto que ha dicho esto va a suceder y la providencia se ocupa de que esas cosas se cumplan a través de los medios que Dios haya establecido, y ya vamos a ver un poco acerca de eso. Entonces, la providencia tiene lugar, hermanos, en la historia. ¿Sí? La providencia es lo que nosotros estamos viendo todos los días, ¿verdad? La providencia de Dios se manifiesta y otras personas tuvieron la providencia de Dios de una forma, en algún modo. Nosotros a veces puede ser que la tengamos en la misma forma o de una forma diferente, pero esa providencia de Dios se va aplicando a cada etapa de la existencia humana. Entonces, por eso dice que tiene lugar en la historia. Esto es solo la introducción. Espero no tardarme mucho. Ya llevo 8 minutos, ya estoy preocupado. Entonces, entrando a la confesión, en el capítulo 5 de la confesión, dice que Dios, el primer párrafo, Dios es el buen creador de todas las cosas. En su poder y sabiduría infinitos, Él sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la menor. No se preocupen, esto lo vamos a ver más despacio más adelante. Por su sapientísima y santísima providencia, para el fin para el que fueron creadas, conforme a su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, de su poder, de su justicia, de su infinita bondad y de su misericordia. Como dije, lo vamos a ver por partes. Vamos ahorita a la primera parte. La primera parte dice que Dios es el buen creador de todas las cosas. Quisiera pedirles de que más me pongan un poco de atención con las citas, porque generalmente casi todas las citas vienen anotadas de una vez. No se preocupen de buscarlas ahorita. Anoten las citas si gustan y la ven más adelante, ¿verdad? Pero ahorita pueden seguirme si ustedes gustan. Proverbios capítulo 3, el verso 19, dice que Jehová con sabiduría fundó la tierra. Él fue el creador. Él afirmó los cielos con inteligencia. Dios es el buen creador de todas las cosas. Él fue el que creó todo, nos dice Proverbios 3:19. Ahora, sigue diciendo la confesión, en su poder y sabiduría infinitos, Dios sostiene, Dios dirige, Dios dispone y Dios gobierna todas las criaturas y todas las cosas. Y eso está sustentado, por ejemplo, en el Salmo 135:6, donde dice que todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios siempre cumple lo que Él ha determinado hacer. Traigo otra cita que también es conocida de ustedes y la hemos estado viendo mucho en los últimos días. Hebreos 1, versículo 3. Dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y siendo Él, Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Dios creó y Él controla, Él sostiene, Él sustenta todas las cosas. Él participa activamente en lo que sucede en el mundo. Y ese poder y todo eso, Él lo ejecuta en todas las cosas, en todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la menor. Es decir, desde las cosas grandes hasta las cosas más pequeñas. No importa si nosotros consideramos que algo es de poco valor, Dios lo ha determinado y Él tiene cuidado de todas esas cosas. Es el pasaje que leímos al principio, Mateo 10, 29 al 31, donde dice que Dios tiene cuidado de las aves. ¿Cómo no va a tener cuidado Dios de nosotros? No sé si voy rápido ahorita, pero debemos de comprender que Dios no simplemente creó todo y se cruzó de brazos y empezó a ver qué sucedía en el mundo. Y solo se mete cuando las cosas van mal o cuando las cosas se le salen de control. Eso no es así. Dios creó todas las cosas y Dios sigue controlando todas las cosas. No hay nada que escape al control de Dios. Ahora, si Él hace esto, si Él gobierna todo esto, es para el fin para el que fueron creadas, no para otro propósito. Y Él dice para la alabanza de la gloria de su sabiduría, de su poder, de su justicia infinita, perdón, de su justicia, de su infinita bondad y misericordia. Tal vez ven que voy un poco rápido en esto, pero esto ya lo vimos en el capítulo 3 de la confesión, ¿verdad? Por eso no traemos tantas citas para apoyar ahorita esto, porque ya lo apoyamos antes. Y estamos viendo ahorita la relación entre la providencia y el decreto divino. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué dice que es digno? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y por tu voluntad fueron creadas. Por eso dice, tú eres digno de recibir gloria, honra y el poder, porque Él es el creador. Además de eso, el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. En otras palabras, la creación misma, no los seres humanos pensantes que somos nosotros, sino la creación misma cuenta del poder de Dios. En sentido figurado lo está diciendo aquí el libro de Salmos, un sentido poético. Está diciendo que cuando contemplamos el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, dice la Biblia, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? O sea, la creación de Dios, cuando vemos todo lo que existe, no nos queda más que alabar y glorificar a ese Dios poderoso, sabio, justo y santo que creó todas esas cosas. Eso es lo que la confesión nos está, en lo que la confesión nos está haciendo hincapié. También el Salmo 148:13 es donde ya nos instan a participar con la creación misma y dice, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Hay un pensamiento de los filósofos por ahí que dicen que Dios solamente está presente donde hay personas presentes. Dice, si yo no estoy en un lugar, Dios no está ahí, porque yo soy el que llevo a Dios en mi mente. No, la Biblia nos enseña que Dios está en todos lados y por eso que su gloria es sobre tierra y sobre cielos, ¿verdad? El Señor cubre todo. Tengo mala memoria, fue en la escuela dominical donde hablamos, sí, fue en la escuela dominical donde estuvimos hablando de la visión que tuvieron acerca del Señor, que dice que sus faldas llenaban el templo, en otra de las visiones dice que sus faldas llenaban toda la tierra, es precisamente refiriéndose
tanto a la presencia de Dios en esos lugares como a la ejecución de su voluntad en cualquier lugar de su creación. Así que Dios ha creado todas las cosas con el propósito de que le alabemos, que le demos gloria a Él, que exaltemos su sabiduría, su poder, su justicia, su bondad tan grande y su misericordia hacia nosotros. No en balde dijo Jeremías, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Y todo esto dice que lo hace Dios por su sapientísima y santísima providencia. Sapientísima tiene que ver, hermanos, con conocimiento, o sea, con todo lo que sabe, ¿verdad? Por si la palabra suena un poco rara, ¿verdad? De todo el conocimiento que él tiene, y la Santísima Providencia dice, conforme a su previo conocimiento, al conocimiento anticipado del Señor, que es un conocimiento infalible. Ya lo dije al principio, no está sujeto a error, ¿verdad? Él no se va a equivocar, él tiene el conocimiento perfecto y completo. Además de eso, él lo creó, él lo hizo por medio de su libre, dice, e inmutable consejo de su voluntad. Es decir, la voluntad de Dios es libre. No hay nada que obligue ni nadie que obligue a Dios a hacer lo que Él ha determinado hacer. Cuando Él decretó, no fue obligado por nada ni por nadie a decretar lo que Él determinó. Y además de eso, dice que esa voluntad de Dios, que es libre, también es inmutable. No cambia. Permanece siempre igual. Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas, dice la Escritura, con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y eso, hermanos, lo vemos todos los días. Las acciones de gracias de ustedes siempre mencionan cómo el Señor cuida, cómo el Señor protege, cómo el Señor provee. Ahorita que está lloviendo, todos le estamos dando gracias a Dios por la lluvia. Aunque algunos nos incomodamos porque nos mojamos por esto, por lo otro, pero en el fondo estamos agradeciendo a Dios por la lluvia porque ya nos hacía falta, ¿verdad? Todo eso es parte de la providencia de Dios. La tierra está llena de sus beneficios. En Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12, también un pasaje muy mencionado por los materiales que estamos viendo ahorita. Hablando allí está de la predestinación, pero me interesa la otra parte donde dice que todo eso lo hizo conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nos caen bien los pastores, ¿verdad? Les amamos. Pero todo lo que se hace es para alabanza y gloria de Dios, no para alabanza y gloria de ellos. Lo que ellos mismos hacen es para alabanza y gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para alabanza y gloria de nuestro Dios. Ese es el propósito de la creación, ¿verdad? Que le demos gloria a Dios. Entonces, a raíz de todo esto, todo lo que Dios ha preparado, toda la providencia de Dios, su conocimiento infalible, su voluntad inmutable, todo lo que Dios es, toda su santidad y todo eso, Dios nunca necesita revisar sus planes porque haya sucedido algo que él no esperaba. En otras palabras, en palabras sencillas, Dios no tiene un plan B. Dios solo tiene un plan, no dos planes, no tres planes, no por si falla esto, no por si aún hizo algo ahora que no debería haber hecho, pues le voy a preparar esta otra cosa para que ahora se agarre este otro plan. No, Dios tiene un solo plan. Dios no está cambiando sus planes a cada instante. Su conocimiento del futuro incluso se extiende incluso a lo que sus criaturas elegirán hacer en las edades por venir. Isaías 42:9 dice el Señor, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo ahora estoy anunciando cosas nuevas, antes de que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Y el Salmo 139:4 es más conocido, ¿verdad? Es el que dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, Dios no tiene que estar cambiando sus planes porque Él conoce todas las cosas y no solamente las conoce, sino que Él mismo las ha determinado. Punto número 2 de la confesión.
aunque en relación con el previo conocimiento y decreto de Dios, quien es la causa primera, todas las cosas llegan a suceder inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar, casualidad o fuera de su providencia. Aún así, mediante la misma providencia, Dios ordena todas las cosas para que ocurran conforme a la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesariamente, libremente o contingencialmente o contingentemente. Eh, Hay palabras ahí a veces que no las manejamos en nuestro común hablar, pero que son palabras muy conocidas al final. Dice entonces que en relación al previo conocimiento y decreto de Dios, quien es la causa primera, Dios es la causa de todas las cosas llegan a suceder inmutable e infaliblemente. Isaías 46, 10b y el 11 dice que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé, dice Jehová, y yo haré venir. Yo he pensado y también lo haré. Yo lo he pensado y también lo haré. ¿Verdad? Él es la causa, él puede hacer eso de esa manera. De modo, hermanos, que nada ocurre a nadie por azar o fuera de la providencia de Dios. Todo lo que nos pasa está bajo la providencia divina. En Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo. A veces creemos, no, ¿verdad? La suerte. Dice, la suerte se echa en el regazo. Más de Jehová es la decisión de ella. La atención de Dios abarca todos los sucesos dentro de la creación, de tal manera que nada sucede por casualidad, ni siquiera cuando se echan suertes. Eso nos está diciendo Proverbios 16:33. Ni siquiera cuando se echan suertes, eso es una casualidad. También eso, dice, está determinado por Dios. Aún así, dice la confesión, mediante la misma providencia, Él, Dios, las ordena para que ocurran conforme a la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesariamente, libremente o contingentemente. La causa primaria de todas las cosas es Dios. Las causas secundarias son los medios que Dios utiliza para realizar esas cosas, esas causas secundarias. Entonces, esas, dice, era sucede, ya sea necesariamente, libremente o contingencialmente. Vamos a ver eso. Génesis 8:22. Él está diciendo, miren, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el trigo y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Eso está definido de manera natural. Pero en Jeremías 31:35, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Dice que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Es decir, Dios tiene el control sobre esas cosas que actúan conforme a, por así decirlo, la naturaleza. El párrafo ahí es lo mismo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Entonces, aunque aquí dice ya sea libremente o contingencialmente. Hechos 27, 21 al 32 no lo vamos a leer todo, solamente los versículos que traigo ahí. Bueno, para hacer un poco de contexto, Pablo iba camino a Roma, pero no iba a un viaje de turista, ¿verdad? Él iba preso a Roma y el mar se había puesto complicado y estaban a punto de naufragar. Y en versos 21 al 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del quien soy y a quien sirvo. Está hablando con el centurión, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aquí hay algo, Dios le dice a Pablo, no te preocupes, no va a morir ninguno, incluso los que vienen contigo, la vida de ellos también se va a salvar, porque tú te vas a salvar, tú te vas a ahogar, ¿verdad? Era algo que iba a suceder, pero aún así, versos 30 y 31, dice que los marineros al ver cómo estaba el mar, ellos trataron de huir. Dice versos 30 y 31, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, el esquife era el barco pequeño en que podían salir en caso de emergencia, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Es decir, Dios dijo, te voy a conceder la vida de todos, ellos no van a morir, tú tampoco vas a morir, pero había una causa secundaria que debería de cumplirse.
y esa iba a actuar en cierto modo libremente, en cierto modo libremente. Los soldados querían irse, pero Pablo le dice al centurión, si ellos se van, no vamos a sobrevivir, porque ellos eran los marineros, perdón, eran los que sabían cómo manejar la situación. Y le dice Pablo, si ellos se van, tus soldados y nosotros morimos. Entonces, contingencialmente ellos tenían que quedarse, ¿verdad? Y todo eso también ya estaba determinado por el Señor. Vamos a ver otro ejemplo, traía otro más, pero vamos a ver nomás este segundo ejemplo. Primero de Reyes 22, 28 al 34, ya lo mencioné antes, no ahora, cuando vimos el capítulo 3. Micaías está profetizándole a Acab que quiere ir a la guerra, Josafat lo está apoyando, y Micaías le dice que van a perder en la guerra y hay personas oponiéndose, pero en el verso 28 Micaías le dice, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Y lo que le había dicho era que iba a morir ahí en esa guerra, si iban a la guerra. Y miren, verso 34 y 35. Ya la guerra había arreciado, se habían disfrazado para engañar a los soldados enemigos y creyeran de que el rey de Israel no era Acab, sino que otro. Y bueno, como que todo estaba listo, ¿no? Pero miren el verso 34, y un hombre disparó su arco a la aventura, sin apuntarle a nadie, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Y el rey le dijo a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde el rey murió. ¿Sí vemos? Estaba predeterminado que el rey iba a morir en su providencia, incluso parte de la providencia de Dios, y lo vemos raro, ¿no? Providencia de Dios y la muerte de este hombre. Y aquel soldado dispara una flecha sin apuntarle a nadie y mata al rey de Israel, que era lo que había sido profetizado por Micaías, que Dios le había dicho que le dijera a este rey. Entonces, Dios se vale de causas secundarias también, y aún en este caso, un hombre que pensó disparar una flecha a ver si le pegaba algo por casualidad. Si vemos cómo Dios actúa, ¿verdad? Entonces, el plan de Dios es infalible. Punto número 3 de la confesión. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Lo he estado explicando. Sin embargo, es libre Dios para obrar sin utilizar medios, o para pasar por encima de los medios, o incluso para actuar en contra de los medios, si eso es lo que le place a Él. No se preocupen, si se confundieron ahorita, no se preocupen. Yo también me confundí, no ahorita, me confundí hace un rato, cuando estaba viendo esto hace algún tiempo. Miren, Dios dice, puede usar medios para cumplir lo que Él quiere. Hechos 27, 22, 31, 43 y 44, no se preocupen, es el pasaje que hemos estado viendo ahorita. Pablo les está diciendo a ellos, miren, tengan buen ánimo, Dios me va a conceder la vida de todos ustedes, no se preocupen. Pero le dice Pablo al centurión y a los soldados, lo que ya vimos, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros, ¿verdad? Porque los marineros tenían que estar ahí. Entonces, cuando el naufragio se da, miren lo que hace el centurión. El centurión mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros al mar y pudieran salir a tierra nadando. Y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, que también se aventaran al mar para ver si lograban salir a tierra y quedar con vida. Y dice el verso 44, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Dios obró y Él usó medios. ¿Qué medios usó? A los marineros, cuando le dijo a Pablo, si estos se van a morir. Entonces se quedaron, tuvieron que quedarse. ¿Qué medios usó? Los que podían nadar salieron por sus propias fuerzas nadando, por así decirlo. Los otros ocuparon otros medios, tablas y todo eso para salir. Dios usó medios para salvarlos a todos. Sin embargo, Dios es libre para obrar sin esos medios. Y aún decía, para pasar por encima de ellos o contra ellos según le plazca. Y miren, Dios en su providencia puede hacer a un lado los medios para que suceda todo cuanto ha determinado. Es decir, Él no es esclavo de los medios. Es libre para obrar milagros si Él quiere hacerlo, según lo desee, sin necesidad de valerse de otros recursos. Ejemplo sin el uso de medios. El nacimiento virginal de Jesús. ¿Qué se necesita para que una persona nazca? No me respondan, yo sé que ya saben. Pero en el caso de Jesús no fue así. María incluso pregunta, ¿cómo puede hacerse eso?
Yo no he estado con ninguno. Y la respuesta es, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué medios usó el Señor? Ninguno. Sí, para el nacimiento de Cristo. Okay. ¿Puede actuar en contra de los medios? Sí. Miren, en Romanos 4, 19 a 21 está la historia de Abraham. Abraham, dice Pablo acá, no se debilitó en la fe al pensar en su cuerpo que estaba ya como muerto. Ya tenía casi 100 años. Ya no estaba en edad fértil. Ya no podía engendrar hijos. También Sara era mayor y aparte de eso, Sara era estéril. O sea, esos medios no iban a servir. Y sigue diciendo Pablo, tampoco dudó por incredulidad, por la promesa. Bueno, ahorita no nos interesa esa parte, pero lo que está diciendo, Dios obró aún en contra de los medios. Los medios ya no estaban disponibles, ¿sí? Esos medios ya no servían. Entonces Dios actuó aún en contra de esa situación para que se diera el nacimiento de Isaac. Ahora bien, Éxodo 3:2, a Moisés se le aparece un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio, ¿y qué pasaba? La zarza estaba encendida en fuego, pero no se consumía. Dios actuando en contra de los medios. Lo natural es que la zarza se consuma, pero el propósito de Dios era que no se consumiera para llamar así la atención también de Moisés. Segundo de Reyes 6:6. Eliseo está allí, los estudiantes de los profetas van a cortar leña y uno de ellos se le cae el hacha al agua, ¿verdad? El hierro del hacha, bueno, se le cae el hacha al agua y el profeta llega y le pregunta, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó el hacha? Y este le muestra el lugar. Entonces él cortó el palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. El hierro no flota en el agua, pero aquí flotó. ¿Sí? ¿Por qué? Dios estaba actuando en contra de los medios, ¿verdad? El poder, bueno, perdón. Punto 4. El punto 3 era el más cortito de todos. Punto 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la infinita bondad de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su predeterminado consejo se extiende incluso hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, es decir, es algo que Dios ha determinado. Como dije, esto ya lo habíamos visto en el capítulo 3 de la confesión, pero también acá lo volvemos a ver en relación con la providencia y este es el mismo pasaje que ya habíamos considerado. Primero de Reyes 22, ya me pasé a segundo, ya me tiene preocupado el tiempo. Primero de Reyes 22, dice en versos 22 y 23, él dijo, yo saldré, era un demonio el que está hablando. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. El demonio era el que iba a ir a engañar a los profetas para que convencieran a Acab de que fuera a la guerra. Y aquí lo narra el escritor del libro de Reyes, pero vean, el 22 dice, el demonio dice, yo voy a hacer esto, y en el 23 dice, Jehová ha puesto espíritu de mentira en ustedes. Si vemos, Dios tiene el control aún de todas esas cosas. Segundo de Samuel 16:10, anótenlo y lo revisan ustedes más adelante. La otra parte del punto 4 de la confesión dice, del párrafo 4 del capítulo 5 dice, las cuales esas acciones, Él también en su sabiduría y en su poder, Él las limita y además ordena y gobierna en una multiforme dispensación para sus santísimos fines. Es decir, Dios todo eso lo controla, lo limita y Él va preparando cada cosa según sus fines. Isaías capítulo 10, versos 6 y 7.
Ya vamos a terminar, no se preocupen, ya me afligí. 10, 6 y 7 dice, le, perdón, 6, le mandaré contra una nación pérfida, está hablando de el juicio sobre Asiria. Asiria iba a ir y hacer algunas cosas en Israel y el Señor está hablando de ello y dice, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Así iba a actuar el rey de Asiria con Israel. Pero en el 7 dice, aunque él no lo pensará así, sino su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Según el rey de Asiria, él era quien estaba haciendo eso. Él dice, yo lo estoy pensando, yo lo estoy planificando, pero Dios dice, yo lo estoy enviando. ¿Sí? Y el verso 12 de Isaías 10 dice, pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión, es decir, en Israel y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Dios controla todas las cosas y Dios es el que decreta eso. Para terminar este punto dice, sin embargo, lo hace de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas. Dios no es culpable de mi pecado. Procede de las criaturas y no de Dios, quien siendo santísimo y justísimo no es, ni puede ser autor ni aprobador del pecado. Tradicionalmente, casi siempre cuando vamos a este tema, vemos Santiago, pero yo quiero llevarlos a Primera de Juan, capítulo 2 y verso 16. Primera de Juan 2, 16, donde es también un pasaje conocido, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Dios no es el autor del mal. Como cristianos, ya que todo está bajo el control del Dios viviente, no debemos de ser presa de ansiedad y de quejas. Sin embargo, no pretendamos que vamos a ver los resultados y el fin sin utilizar los medios. Dios utiliza medios para que alcancemos sus propósitos. Sé que hemos corrido. Espero que si hayamos asimilado y aunque hayamos corrido, ahorita viene el tiempo para las preguntas y respuestas y cualquier cosa que en mi carrera les he dejado a oscuras, por favor, pregúntenme. Aquí están el hermano Álvarez y el hermano